Yo ayer les comentaba que esperaba en el oro, ¿sí? Un pequeño retroceso en esta zona aproximadamente para ir a buscar nuevos saltos, ¿sí? Eso es por lo menos lo que me estaba mostrando el gráfico, ¿sí? Al ver la tremenda fuerza con la que viene, ¿sí? El impulso del oro, me da a entender que hay instituciones ¿sí? que están comprando y están comprando fuertes. ¿sí? Recuerden que nosotros los traders minoristas prácticamente no influimos en lo que respecta al precio del oro. ¿sí? Los gobiernos y las instituciones, los fondos, sí. Bueno, ¿qué pasa? Yo esperaba, sinceramente, una alza ¿sí? en el precio del oro en esta zona, al romper este nivel, pero cuando llega a esta zona, yo me doy cuenta que el precio se encuentra con una pared, ¿sí? Fíjense cómo intenta con esta fuerza llegar a esa pared que ya teníamos marcada, ¿sí? Esta zona donde teníamos marcada, y bueno, resulta que el precio se choca como si fuera realmente un paredón, ¿sí? Ahora, vuelve a intentar romper esa zona y nuevamente el precio se vuelve a desplomar, ¿sí? Vuelve a intentar por tercera vez y otra vez el precio reacciona, ¿sí? Sin embargo, cuando llega a la segunda vez, yo percibí que había algo raro, ¿sí? En esta zona había algo que no estaba dejando que el precio eh, siga fluyendo, ¿sí? Entonces, ¿qué empiezo a mirar? ¿sí? Porque a veces uno está atento a lo que es la tendencia, digamos, la tendencia menor, ¿sí? Y se olvida de lo que representa la tendencia principal, ¿sí? Que es la tendencia primaria. Ahora bien, yo me pongo a mirar lo que respecta a diario y me doy cuenta que estaba prácticamente formado un patrón, ¿sí? Ustedes ya deben conocer este patrón, y estaba llegando exactamente a la zona del 88.6 aproximadamente, ¿sí? Al 88.8 más o menos. Y bueno, cuando miramos la zona, realmente era una zona muy fuerte, ¿sí? Una zona donde si me supera este alto, ya me estaría invalidando ese nivel macro, ¿sí? Entonces, percibí que, bueno, estábamos en un posible cambio de rumbo, ¿sí? Empiezo a prestar atención y bueno, posiblemente esto pueda ser una diagonal, ¿sí? Una diagonal que se forma eh, en estos niveles, ¿sí? En una onda 4 que me puede llegar a marcar un cambio de tendencia, ¿sí? Entonces, cuando veo esto, digo, me parece que estamos en una zona para empezar a pensar en cortos, ¿sí? Entonces, si yo estoy pensando ir en corto en esta zona y prestándole atención al patrón, bueno, podría ser, si me da un gatillo ¿sí? en esta zona, puedo estar entrando y el stop debería ir por encima de esta zona, ¿sí? ¿Qué pasa? El oro, como sabrán, se mueve mucho speed. Entonces, bueno, voy al MetaTrader y cuando, fíjense, esta zona, donde le decía que era un paredón, empieza a marcar, ¿sí? Eh, bueno, hago una entrada, ¿sí? Y cuando veo que el precio vuelve, una aclaración antes de continuar. Cuando realizo la primera venta, a los 5 o 10 minutos sale la noticia que había caído un posible misil ruso, ¿sí? En lo que respecta al territorio polaco, ¿sí? A Polonia. ¿Qué pasa? Polonia pertenece a la OTAN. Entonces, si llega el conflicto, llega a un país de la OTAN, ¿sí? La OTAN puede
activar lo que se denomina el artículo 4, que es prácticamente salir a la defensiva, ¿sí?, de ese país que pertenece a la OTAN. ¿Qué pasa? Todos sabemos que cuando hay un conflicto bélico, el mercado realmente no, eh, entre comillas, no respeta nada, ¿sí? Siempre hablamos de que no existe un sistema, una estrategia o un robot que sea 100% rentable. Y justamente pasa por esto, porque en cualquier momento puede haber una pandemia, en cualquier momento puede haber un conflicto bélico, ¿sí? Y ahí no hay algoritmo, ¿sí?, que sepa qué es lo que tiene que hacer exactamente, o qué es lo que va a pasar exactamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un conflicto bélico, hay que tratar de pensar a ver qué puede llegar a pasar, ¿sí? Por un lado, el oro es un activo refugio, y entonces, ante un conflicto bélico, lo podemos llegar a interpretar que, eh, que el oro pueda llegar a aumentar porque los inversores, para cuidar su capital, se están refugiando en el oro, ¿sí? Entonces, si yo estoy entrando en corto esperando una caída en el precio del oro, ¿sí?, y sucede un acontecimiento como esto, ¿sí?, un conflicto bélico que llega ya a rasgos mayores, me puede llegar a llevar el precio hacia el otro lado, ¿sí?, contrario a lo que yo estaba esperando. Entonces, ¿qué es lo que puedo llegar a hacer? Bueno, primero en principal, ir para atrás, ¿sí?, para buscar si hubo otra situación parecida. ¿Y cuál es el evento más cercano que tuve? Fue cuando comenzó la guerra, ¿sí? ¿Qué día comenzó la guerra? El 24 de febrero, ¿sí?, del 2022. Y bueno, yo lo tengo marcado acá, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasó con el oro en ese día. Fíjense la incertidumbre, fíjense la tremenda volatilidad que tuvo, primero en principal el oro, ¿sí? Y terminó siendo una vela doji, ¿sí?, una vela de indecisión. El mercado no sabe exactamente qué hacer, si compro o si vendo, ¿sí?, a dónde me refugio. Y fíjense en los días posteriores cómo el precio terminó del bajo de esa vela, terminó yendo un 10% hacia arriba, ¿sí? Pero finalmente, quizás digamos, por ya la tranquilización, ¿sí?, de la guerra, fíjense cómo el precio después terminó desplomándose, ¿sí? Y esto comenzó una tendencia bajista. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, digo, bueno, puede ser que tranquilamente me rompa el stop, ¿sí?, se vaya hacia arriba y después continúe la tendencia bajista. O puede ser que no, puede ser que automáticamente el precio se desplome, ¿sí?, y nos favorezca. Bueno, entonces simplemente lo que hice fue dejar mi operación, ¿sí?, dejar mi operación con el stop un poco más de encima, ¿sí?, porque como hay tensión en el mercado, hay demasiada volatilidad, y si hay volatilidad, el spread aumenta, ¿sí? Entonces el stop debería ir por acá arriba, ¿sí?, y dejo un poco más por las dudas, ¿sí?, por el spread, porque no quiero que me saque el spread, ¿sí?, del broker. Entonces, bueno, eh, hoy nos levantamos y resulta que ya las aguas estaban un poco más calmas, ¿sí? Dijeron que posiblemente no haya sido un misil de Rusia, sino un misil de Ucrania, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, como que el mercado se relajó. Sin embargo, hay bastante incertidumbre, ¿sí? Bueno, entonces, eso por un lado, el oro. Por otro lado, el euro libra, ¿sí?, para interpretar qué es lo que tenemos acá, ¿sí? Bueno, primero en principal, es nuestro análisis técnico, que viene respetando, ¿sí? Vamos a ver si definitivamente esta era el retroceso de la onda, ¿sí? Y vamos a ver si nos podemos subir a la onda 5 o si definitivamente el precio se quiere revertir y el conteo está mal. ¿Qué pasa?
al análisis técnico le tenemos que adicionar lo que respecta al fundamental, a las noticias, ¿sí? Entonces, vamos al calendario económico y nos encontramos que justamente la libra hoy tenía bastantes noticias, y noticias que son importantes, muy fuertes, ¿sí? El IPC es una de las noticias, de los fundamentales más importantes, ¿sí? Que pueden llegar a influir en el precio. ¿Qué pasa? Nos encontramos que el IPC, que es el índice de precio del consumidor, ¿sí? Anual, que es uno de los más fuertes, ¿sí? Se esperaba un 10,7 y terminó siendo 11,5. Y a pesar de que, si vemos, si nos posicionamos sobre el número y dice mejor de lo esperado, ¿sí? Si tenemos una inflación del 11 y se esperaba 10, claramente no es una buena noticia. O sea, no es mejor de lo esperado, sino peor de lo esperado, ¿sí? Entonces, por otro lado, el IPC mensual, lógicamente, también es peor de lo esperado, ¿sí? Pero acá influye lo que respecta a la interpretación humana, ¿sí? ¿Qué es lo que interpretamos nosotros? Bueno, primero y principal, que la previsión, usted tiene que pensar que quien da estas previsiones son empleados, ¿sí? Son gente que están ahí, que le pagan para poner los datos, ¿sí? Entonces, por casualidad que si nos remitimos a todas las divisas, siempre que salen un dato en este momento, ¿sí? En el momento de plena crisis, eh, fíjense que todas las monedas que no sean el oro, perdón, el dólar, ¿sí? Terminan dando datos peores, ¿sí? Los que terminan saliendo, o sea, esperaban o mejores, por así decirlo, ¿sí? Fíjense que esperaban 10,7 de inflación y termina siendo un 11, o sea, peor de lo esperado, ¿sí? ¿Qué pasa? Si vamos al dólar, fíjense como las ventas minoristas, ¿sí? Que fíjense que tiene bastante repercusión, ¿sí? Fíjense cómo esperaban 0,4 y termina dando 1,3. Es decir, acá en este caso sí es mejor de lo esperado, ¿sí? Por otro lado, el índice de precio de exportación esperaban 0,4 y terminó siendo 0,3, mejor de lo esperado. Lo mismo con el mensual, ¿sí? Fíjense cómo los datos para el dólar siempre terminan siendo mejor de lo esperado. O casualidad, justo la potencia, ¿sí? Terminan dando datos mejores de lo esperado. Entonces, bueno, hay que mirar, tratar de interpretar a ver qué es lo que nos dicen estos datos, ¿sí? En base a eso, ver a ver cómo operamos, ¿sí? Pero no pasa de la interpretación de cada inversor, de cada trader, a ver qué es lo que está pasando en el mercado, qué es lo que tenemos en lo que respecta al análisis técnico, ¿sí? Estamos viviendo un alza en los precios, ¿sí? ¿Será que realmente se terminó la recesión? ¿Será que realmente estamos bajando la inflación? No, claramente no estamos en ese momento, entonces podemos llegar a interpretar, bueno, realmente quieren que nosotros compremos para ellos empezar a vender nuevamente, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a lo que respecta al S&P 500. Fíjense cómo realmente el precio reaccionó donde teníamos marcado. Realmente no espero nada por el momento hasta que no me rompa este nivel, hasta que no me lo rompa con fuerza y retesté, no pienso entrar, ¿sí? Por otro lado, el Nasdaq, eh, lo mismo, estoy esperando por lo menos un rompimiento de estructura, retroceso, y después quizás sí, pero por el momento no lo veo viable entrar, ¿sí? En esta zona. Fíjense cómo nos dejó un doble techo, ¿sí? Acá ya les enseñé que acá hay liquidez, ¿sí? Y posiblemente en algún momento vayamos a tomar esa liquidez para volver a entrar a la baja, ¿sí? El petróleo, por su parte, viene respetando el análisis que venimos mostrando, ABC,
Vamos a ver si definitivamente llega a la zona que tenemos marcada, ¿sí? 81.50 aproximadamente, ¿sí? A ver si completa esa onda. Por otro lado, el DXY está intentando recuperar un poco de terreno, ¿sí? Eh, ¿qué más tenemos? Bueno, el Eurolibra, entonces, ¿qué espero? Este es el análisis técnico que tenemos, ¿sí? Por parte del Eurolibra. Si nos remitimos a lo que es los fundamentales, claramente la libra no son buenas noticias, ¿sí? Ahora bien, ¿realmente espero una valorización del euro? No, la zona euro tampoco está muy bien, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver qué nos depara este par, ¿sí? Quizás ahora viéndolo desde un poco más lejos, ¿sí? Eh, puedo llegar a decir que aquí debería haber tomado algo de ganancia, por lo menos haber cerrado una operación, ¿sí? Para no comernos todo este retroceso, ¿sí? Que bueno, si llegaría a romper estos niveles, ya claramente el conteo está mal, y podríamos esperar niveles más altos, ¿sí? Eh, pero bueno, hubiera sido bueno tomar algo de ganancia acá, esperar a ver si definitivamente en esta zona, un poquito más arriba, llegamos a tener un patrón de reversión, ¿sí? Y si llega a pasar eso, volver a entrar, ¿sí? ¿Por qué no? Entonces, vamos a ver que acá se está formando una figura. Estaría bueno que en la zona donde está, aproximadamente, nos deje una vela de reversión o que rechace esta zona, ¿sí? Si llega a rechazar esa zona, puede llegar a ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Para la próxima onda. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue. Por el momento nada de qué preocuparnos. Estamos lejos del break-even, ¿sí? Las operaciones ya están prácticamente cerradas, ¿sí? Quizás, bueno, como les digo, debería haber tomado un take profit en esta zona. Y bueno, si nos llegaba al break-even, salíamos por lo menos con algo de ganancia. Y bueno, vamos a ver cómo sigue. Pero en este momento ya no vale la pena cerrar, tampoco vale la pena agregar más capital en esa zona. Así que bueno, si nos llega a confirmar este nivel, este rompimiento de esta vela, quizás podemos estar eh, por buen camino, ¿sí? Por su parte, el euro dólar, lo mismo. Fíjense cómo reaccionó, fue rechazada esa zona que teníamos marcada, ¿sí? Ahora, tuvimos un rompimiento de estructura acá, que hubiera sido mejor que rompan esta zona, ¿sí? Sin embargo, rompió bastante bien, si bien fue rechazada esa zona, pero cuando llegó a este nivel yo tenía marcada en retroceso, ¿sí? La motivo 78.6 más o menos, ¿sí? Exactamente 78.6, fíjense cómo reaccionar en esa zona, nos dejan gatillo, el stop por encima, tranquilamente podría ser por encima, pero no le voy a dar mucho espacio, así que en caso de que se nos devuelva, si supera este alto, vamos a estar saliendo, ¿sí? ¿Qué espero? Bueno, espero más o menos en esta zona, y vamos a ver cómo se desarrolla, pero más o menos en esta zona podríamos estar tomando ganancias. Sin embargo, como ya teníamos otras operaciones abiertas, esa fue una operación bien chiquita, ¿sí? Acá. Tenemos una operación bien chiquita en el euro dólar, ¿sí? 0,02, así que nada de que nos vaya a preocupar ni tampoco alegrar demasiado, ¿sí? Va a ser una operación de, si no me equivoco, $30 en caso de que salga positiva y negativa.
$15 y 34, un poco más de un 2-1, ¿sí? Así que, bueno, creo que es eso. Está reaccionando bien en esa zona, me gusta. ¿Qué más tenemos? Bueno, lo que es Asia, no tenemos nada interesante por el momento. No me interesa, hasta que no llegue a esta zona por lo menos, nada de qué hacer. Por otra parte, la australiano canadiense sigue al alza. ¿Sí? Vamos a ver cómo si reacciona en esta zona. Eh, ¿Qué más tenemos? El dólar yen lo mismo, por el momento no me interesa operarlo. Bueno, GBP dólar se dio espectacular, ¿sí? Como les venía marcando durante la semana. Llegó a la zona, reaccionó, no me hizo el retroceso, es decir, sí hizo un retroceso, pero no a la zona que lo esperaba en esta zona roja. Vamos a ver dónde retrocedió. 61.8, exactamente en el 61.8. Bueno, siguió muy bien, sin embargo no me gusta demasiado esa zona, ¿sí? El 61.8 porque me queda demasiado largo el stop, ¿sí? Así que siempre voy a tratar de buscar niveles por lo menos 78.6. En caso de que se devuelva y llegue a esta zona, todavía está apta para entrar, ¿sí? ¿Qué más tenemos? El dólar franco, lo mismo. Fíjense cómo el precio reaccionó en la zona que teníamos marcada. Sin embargo, no me termina de convencer, ¿sí? No me gusta que haya tocado tantas veces en este nivel, ¿sí? Sí me gustaría que haga una fuerza, que me demuestre con fuerza que realmente tiene capacidad como para ir a buscar niveles altos. Así que por el momento lo vamos a dejar por ahí, aparte que ya estamos en otras operaciones. Y el dólar canadiense, bueno, ahora termino de demostrar que sí creo que tiene fuerza. Eh, Recuerden que nosotros entramos en esta zona aproximadamente, nos sacó el stop ham, ¿sí? Nos eliminó esta fuerza que había salido una noticia, ¿sí? En ese nivel, ¿sí? Vamos a ver si realmente la fuerza que tiene ahora puede llegar a hacer un quiebre de estructura, ¿sí? O si realmente nomás se está preparando para romper ese nivel, ¿sí? No me gusta que haya cerrado por debajo de ese 50%, ¿sí? Y bueno, básicamente es eso. Las criptos están también nada que hacer ahí, está todo apagado. Lo único que estoy es en, en este par, en Solana, estoy en corto, ¿sí? Más o menos de estos niveles, 14 y pico, para ir a buscar más o menos, vamos a marcar 10.10 aproximadamente, ¿sí? En corto, vamos a ver si se da. No veo nada positivo por el momento en cripto, por lo menos hasta que no se mejore lo que respecta al mercado en general. Los bonos están negativos, ¿sí? Los únicos que están positivos al día de hoy son a 1 y a 2 años, y ni siquiera el de 3 meses está positivo. Así que bueno, a la espera de qué es lo que está pasando con el conflicto bélico. Vamos a ver si no pasa a mayores, ojalá que no. Y bueno, si eso nos puede traer a su vez algunas ganancias, y bueno, para ver si seguimos en carrera. Recuerden que tenemos aproximadamente 10 días, si no me equivoco, eh, para cumplir esa meta, y bueno, nos falta bastante todavía. Eh, Recién llevamos 173 de ganancias. Bueno, lógicamente tenemos algo abierto, pero eso no lo podemos contar hasta que no esté cerrado, ¿sí? Pues puede pasar cualquier cosa.
Así que bueno, el día de hoy sirva para que entiendan que cómo tienen que interpretar las noticias, que siempre va a haber inversores que interpretan de una forma, otros que lo interpretan eh, diferente, ¿sí? Y bueno, lo importante es que ustedes traten de hacer un análisis no pensando en si tienen razón, sino eh, en qué es lo que le va a dejar dinero, ¿sí? Por ejemplo, si yo ayer me quedaba con que no, que esto tenía que ir hacia arriba, que el oro tenía que ir hacia arriba, como le había marcado, y me cerraba eso, posiblemente ahora estarían perdiendo, ¿sí? Si hubiera entrado en largo, lógicamente. Pero bueno, en el mercado no se trata de tener la razón, sino de hacer dinero, ¿sí? Por eso uno tiene que operar tranquilo, uno tiene que, ustedes van a ver que puede ser que a veces pongo 4 o 5 o 3 o B, ¿sí? No, no siempre es 4 exactamente, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser que me haya equivocado en el conteo y el precio se va hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, estar tranquilo, operar tranquilo y siempre abierto a, a estar equivocado. Y si uno acepta que puede estar equivocado, eh, puede llegar a tomar decisiones, puedo llegar a entrar en largo y de repente el mercado me está mostrando que estoy equivocado, cierro, entro hacia el otro lado si realmente estaba equivocado y la nueva, digamos, el nuevo dirección del mercado me está mostrando que sí, definitivamente vas hacia ese lado, ¿sí? Entonces, bueno, esperando a ver si que rompa este nivel, si rompe este nivel ya me estaría confirmando, o sea, me estaría validando ese, digamos, ese análisis. Y bueno, eh, nada, nada para hacer por el momento. Esperamos a ver cómo sigue el mercado. Por su parte, me gusta cómo el euro libra está reaccionando, me gustaría que cierre por debajo de esa vela, y en caso de que cierre, quiere decir que estamos que son buenas noticias, digamos, y posiblemente podamos bajar el stop a esta zona, ¿sí? En caso de que lo rompa, nos vamos con algún beneficio un poquito mayor, ¿sí? Pero bueno, eh, seguimos ahí, cualquier cosa, voy a estar conectándome nuevamente. Abrazo grande a todos.